Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a comenzar un tema nuevo, que es básicamente una aplicación de todos los temas que vimos pues en las últimas semanas, que es básicamente pues esta idea de programar utilizando estos conceptos que se heredan de la teoría de categorías, que son justamente la definición de funtores, la definición de aplicativos, las mónadas y todas las relaciones que hay entre estos tipos de datos, ¿no? Entonces, una de las, aquí ya me equivoqué, le puse monánicos, una de las principales aplicaciones de este tipo de, perdón, creo que mi monitor se está cambiando, así. Una de las principales aplicaciones de este tipo de funciones o este tipo de elementos que acabamos de ver es justamente la definición de analizadores sintácticos, ¿no? Aquí le puse parsers. En general no me gusta mucho la palabra parser, ¿no? Porque pues es como hablar un poquito mezclando español con inglés en Spanglish, ¿no? Pero creo que así los conocen en todo el mundo, entonces pues lo dejé de esa manera por eso, ¿no? Entonces básicamente lo que queremos es definir analizadores sintácticos utilizando estos conceptos que pues recién acabamos de ver. Entonces, si recuerdan, justamente un parser es básicamente un programa o un analizador sintáctico más bien. Es un programa que toma una cadena de caracteres, ¿no? Y nos genera alguna estructura que sea mucho más entendible para la computadora. De hecho, cuando hablamos de lenguajes de programación, pues justamente decimos que lo que está representado mediante la cadena es una sintaxis concreta y el árbol o la estructura que nos genere, pues ya es sintaxis abstracta, ¿no? Entonces, por eso le llamamos árbol de sintaxis abstracta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este árbol de sintaxis abstracta lo que está representando es básicamente un árbol, ¿no? Donde la cabeza es una suma, su hijo izquierdo es una multiplicación y la multiplicación se está haciendo con el 2 y el 3 y finalmente eso se le suma al 4, ¿no? Entonces lo que está representando es la expresión aritmética de multiplicar 2 por 3 y a ese resultado sumarle un 4, ¿no? Entonces, básicamente los analizadores sintácticos son muy importantes en general en computación, ni siquiera solo en programación declarativa, ni en lenguajes de programa, en general en cualquier parte de la computación, porque siempre estamos transformando cosas de de una estructura en otra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está definiendo web services, pues necesitamos saber cómo interpretar lo que nos están pasando estos servicios, ¿no? En general, cuando uno está haciendo una aplicación, por ejemplo, web, tenemos varios actores ahí, ¿no? Tenemos pues el back, el front, ¿no? Y entre estos dos componentes se tienen que estar pasando información, o incluso yendo más lejos, la base de datos también manda información al back en cierto formato. Entonces, sin importar el formato en el que se manden los resultados, tanto del back como el front o la base de datos o en general cualquier aspecto intermedio que hay ahí, se comunican en algún lenguaje intermedio, ¿no? Que podría ser, no sé, JSON, XML o algún formato de todos estos que se utilizan en la industria, y los tenemos que transformar a algo que pueda entender pues el componente que estoy definiendo, ¿no? Así de, mira, me pasó un JSON, ¿qué tiene ese JSON? Pues lo vamos a descomponer. Entonces ya muchos sistemas, ¿no? que definen frameworks, pues siempre tienen esta función parse que pues nos facilita la vida, ¿no? Pero en general, si nos pasaran algo que está en otra forma, pues tendríamos que hacer otro analizador sintáctico. Entonces los analizadores sintácticos están prácticamente en todos lados, ¿no? Entonces por eso son importantes y es una aplicación bastante útil. Entonces, si lo que nosotros hacemos es pues básicamente en programación funcional estar definiendo funciones para todos, pues justamente vamos a definir estos parsers como funciones, ¿no? Entonces es prácticamente natural verlos como una función que toma una cadena y nos produzca pues nuestro árbol de sintaxis abstracta, o simplemente le podemos llamar árbol. Y pues justamente tenemos varios tipos de árboles, pero bueno, vamos a llamarle tree, ¿no? Después veremos qué forma
tiene este árbol. Realmente no es relevante para nuestro estudio ahorita, pero lo importante es que un parser o un analizador sintáctico lo vamos a ver como una función que toma una cadena y nos devuelve un árbol, ¿no? Entonces vamos a ver algunas modificaciones a la función y al final vamos a llegar a algo de esta forma. Ahorita les explico por qué. Y es que justamente sí, esto es suficiente como para representar un analizador sintáctico, pero si lo que queremos es, digamos, ir viendo estos resultados intermedios en donde yo voy consumiendo cada carácter de una cadena, pues justamente necesito de cierta forma capturar esta idea de, ok, yo ya procesé parcialmente tal cadena, ¿no? Entonces, en general yo debería devolver el resultado como una tupla de esta forma, donde yo tenga el árbol asociado a un fragmento de la cadena, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el árbol al procesar el primer elemento de la cadena hola, ¿no? Pues fue el árbol que contiene la H, y aquí me falta procesar la cadena hola sin H, ¿no? Entonces, esto justamente para que conforme yo vaya haciendo recursión para construir el árbol general, pues vaya teniendo todos estos pasos intermedios, ¿no? Y que no necesite como hacer más cosas. Y en general, nosotros, por ejemplo, en el curso de lenguajes es usual que uno diga, pues si no se puede construir el árbol, pues ya significa que hubo un error de sintaxis. Ok, ¿no? Pero en general, pues yo debería de saber en qué momento o en qué punto de mi ejecución ocurrió ese error de sintaxis. Y cómo sé que ocurrió, pues necesito también pues conocer un valor que me permita indicar eso. Entonces, para que un parser sepamos que tiene éxito o no, vamos a meter estos resultados en una lista. Entonces, en general, cuando el parser devuelve una lista de resultados, pues justamente nos indica que todo salió bien, y en caso contrario vamos a devolver la lista vacía, ¿no? Justamente indicando que no se obtuvo ningún valor, ¿no? Entonces, en general, vamos a obtener una lista de tuplas, ¿no? Sin embargo, si solo obtengo una tupla, pues no pasa nada, porque justamente significa que hubo un éxito. No vamos a tener nunca más una tupla, porque lo único que queremos encapsular es este valor. Si la lista termina siendo vacía, significa que hubo un error. Entonces, básicamente puedo tener o la lista vacía o la lista con un elemento, ¿no? Y de todos modos, como que devolver una lista también nos da la posibilidad de que podamos tener más de un resultado si nuestra cadena puede tener más de un árbol de sintaxis abstracta, ¿no? Justo cuando se ve esto en los cursos de autómatas o de discretas, uno siempre dice, es que tenemos una derivación izquierda, una derivación derecha, pues da pie también a que podamos hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, de momento y por simplicidad y para no confundirnos mucho, vamos únicamente a considerar que nuestros analizadores sintácticos van a devolver a lo más un resultado, ¿no? Y por otro lado, nuestros parsers también quisiéramos que devolvieran distintos tipos de árbol, ¿no? Y de hecho no de árbol, ¿no? O sea, sino de los valores que encapsulan estos árboles, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un parser para números, pues debería devolver números enteros, ¿no? Entonces, pues debería, o más bien es mucho más útil, si nosotros abstraemos en lugar de un tree, pues el dato específico que nos devuelve el parser, ¿no? Entonces, en lugar de estar utilizando tree, vamos a utilizar básicamente una variable polimórfica que sea de tipo A para representar el tipo de dato que van a encapsular nuestros parsers. Si voy a tener un parser de números, un parser de cadenas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es algo de esta forma, ¿no? Y entonces, si yo puedo decir parser de cadenas, parser de número, pues evidentemente esto va a terminar siendo un contexto que podría hacer parte de funtor, de applicative y de monad, justamente para poder procesar todo esto en secuencia. Pero bueno, entonces esta última declaración que acabamos de hacer justamente nos indica que un parser de tipo A es una función que toma como entrada una cadena y produce una lista de resultados, cada uno que justamente va a ser un par
¿no? Que de cierta forma va a unir pues el valor de tipo A que está construyendo con ese carácter o con el primer carácter y la cadena que nos falta por consumir, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este tipo de dato que acabamos de definir y que es el que ya vamos a utilizar de aquí para adelante, se parece muchísimo a la mónada state que vimos hace algunos ayeres, ¿no? La diferencia es que la mónada state solo nos devolvía una tupla, no una lista de tuplas. Entonces, la diferencia es justamente que nuestro parser solo tiene dos posibilidades: que falle o que nos devuelva una lista de resultados, que eso no lo tenía la mónada state, ¿no? Entonces, de cierta forma, vamos a poder ver a nuestra función parser justamente como una versión generalizada de nuestro state transformer, ¿no? Entonces necesitamos, antes de pues lograr generar nuestro primer parser, necesitamos tener algunas bibliotecas aquí importadas. Necesitamos modificar ligeramente nuestro tipo de dato. Entonces lo que es esencial para lograr implementar nuestra primera versión es, pues primero que nada necesitamos hacer mapeos constantemente, ¿no? Justo por esta idea de que vamos a pasar de una forma a otra, de que los resultados los vamos a ir aplicando parcialmente, ¿no? Y que evidentemente vamos a tener que hacer algo en secuencia en algún punto. Necesitamos entonces de applicative. Forzosamente tiene que estar ahí, ¿no? Entonces la vamos a importar simplemente utilizando import control applicative, ¿no? Entonces es esencial que esté ahí. De la misma forma, si vamos a estar descomponiendo las cadenas en caracteres, necesito funciones que me permitan manipular esos caracteres, ¿no? Por ejemplo, como veíamos en alguna lección anterior, necesitamos poder manipular los dígitos de una cadena para convertirlos a números. Necesitamos poder a lo mejor pasarlos a mayúscula, no sé, ¿no? Cualquier cosa puede pasar en un parser, ¿no? En general ahorita vamos a ir construyendo uno muy básico, pero si ustedes después quieren hacer otro, necesitan toda esa colección de funciones, ¿no? Entonces todo eso se encuentra dentro de la biblioteca data.char, que es justamente la que vamos a importar. Y también, pues si queremos que nuestro parser sea parte de applicative, que sea parte de funtor y que sea parte de monad, necesito construirlo con un, valga la redundancia, un constructor, o más bien una primitiva que permita instanciar en clases los tipos de datos, ¿no? Entonces type, que era el que teníamos anteriormente, no me va a servir porque esto solo es un sinónimo. Entonces necesito crear el tipo de dato utilizando nuestro new type que ya habíamos hecho, ¿no? Básicamente lo que hicimos con state transformer, ¿no? Entonces ahora nuestro parser, que habíamos concluido que era una función que toma una cadena y devuelve una lista de tuplas, lo vamos a encerrar en este constructor P, que nada más es como un constructor dummy, y concluiremos con algo de esta forma. De hecho aquí me faltó un paréntesis, ¿no? Porque tiene que encapsular toda la función. De cualquier forma todo esto lo pondré en las notas. Y justamente más bien, al igual que hicimos con el state transformer, necesitamos de alguna forma deshacernos de ese constructor que ya tenemos, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a definir una primera versión del analizador, que justamente pues lo que va a hacer es sacar el parser que está encerrado en esa P y va a aplicar justamente la función que tenemos ahí a un argumento, ¿no? Entonces parse va a ser una función que recibe un parser, una cadena, y nos devuelve el resultado de aplicar justamente ese parser. Entonces, si el parser está encerrado en P, pues básicamente lo que voy a hacer es aplicarle P a un input que hayamos recibido. De hecho, aquí me faltó ponerle el input, ¿no? De hecho, si quieren se lo pongo. Vamos a ponerle aquí el input, me faltó ponerlo, perdón. Entonces, dado un parser que lo represento con este constructor y un input, ¿no? Lo que voy a hacer es sacar la función que está aquí encapsulada y aplicarla con este input. Eso es lo único que va a hacer la función parse, ¿no? Por supuesto, necesito una función, ¿no? Para hacer un parser, una primera versión. Por ejemplo, si quiero hacer un parse
de char, pues justamente lo que necesito es obtener el primer elemento de nuestra cadena y meterlo en una lista, ¿no? Dado que únicamente va a recibir carácter, ¿no? O caracteres, pues únicamente necesito construir la función con ese mismo carácter, ¿no? Entonces vamos a llamar esta función item, ¿no? Que justamente va a fallar si la entrada que reciba el parser es vacía, y va a tener éxito o va a devolver un resultado siempre y cuando haya un primer carácter como resultado, ¿no? Entonces justamente lo que voy a recibir o lo que voy a devolver es un parse de char. Entonces item lo que hace es crear un parser justamente con nuestro constructor DOM-IP, y va a encapsular dentro una función que está esperando un input, que debe de ser justamente una cadena, y en caso de que ese input sea vacío, devolvemos justamente la lista. No, perdón, este código está mal, perdón que tengo tantos errores, déjenme lo corrijo y vuelvo a poner el video. Listo, ¿no? Entonces decíamos, si ese input que me están pasando justamente es una cadena que no tiene nada que procesarle, pues que lo representamos como la lista vacía, pues sigo devolviendo la lista vacía, ¿no? O sea, no hay nada que hacerle a la lista vacía, ya procesé todos los elementos, y si lo que estaba haciendo es un proceso recursivo, pues esto justo nos va a permitir decir que ya acabé de procesar la cadena. Si por el contrario no estoy procesando todavía nada, o más bien en algún punto de la ejecución y todavía me quedan caracteres, me generó un empty, significa que hubo un error. En caso contrario, es decir, que tenga una cadena que tiene cabeza y cola, es decir, un primer carácter y un resto de caracteres, lo que voy a devolver es justamente una lista de tuplas en donde yo ya procesé la primera, el primer carácter de la cadena, justamente por eso pongo este elemento en la tupla, y todavía me falta procesar el resto de la lista, ¿no? Por supuesto, este parser es muy simple porque lo único que hace es pegar el primer elemento de la lista meterlo en una tupla y pegar al final la cola de la lista, ¿no? O de la cadena. Pero esto nos va a dar pie a hacer cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, parse de item, ¿no? Que es justamente esta función con la cadena vacía. Habíamos visto que parser espera un parse y una cadena. En este caso nuestro parser es la función item y la cadena pues es la cadena vacía, y al final me tiene que devolver una lista de tuplas, pues nos devuelve la lista vacía justamente porque no hay ningún carácter que procesar ni que falte, ¿no? Entonces lo podríamos ver como un error en ese caso. Y en caso contrario, es decir, que sigo utilizando mi parser item, pero ahora le paso la cadena ABC, pues justamente toma el primer elemento de esa cadena, lo coloca aquí en la tupla y me dice todavía falta por procesar BC. Entonces este resultado yo se lo quisiera pasar nuevamente al parser para que me diga, ok, ahora voy a procesar la B, ahora voy a procesar la C, y así sucesivamente. Es decir, que la vaya descomponiendo en elementos de poco a poco. Entonces ahora, si lo que quiero es hacer operaciones en secuencia, necesito justamente de tres funciones especiales que ya, más bien de tres clases especiales que ya conocen. Entonces, pues evidentemente vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a definir las instancias de estas clases para nuestro parser. Entonces, pues lo vamos a hacer instancia de estas clases. ¿Cuál es nuestro objetivo o para qué queremos hacer esto? Pues justamente utilizar la notación do, justamente para lograr esto que les acabo de decir, de que vamos a ir pasando como que los resultados en secuencia. Pues evidentemente nos conviene tener la primitiva do, para no estar definiendo lambdas ni cosas por el estilo, e ir haciendo ahí recursiones medio extrañas que a lo mejor ya pueden ser poco intuitivas, ¿no? Entonces nos conviene más que sea una mónada y hacer todo con el do pues muy simple, ¿no? Hacerlo imperativo de cierta forma y que nos facilite la vida, ¿no? Los parser, si ustedes ya intentaron hacer un parser en Haskell sin tener como todas estas nociones, es algo súper tedioso, ¿no? O sea, tenemos que estar viendo qué tienen las funciones, qué no tienen, ¿no? Entonces siempre es importante como tener algo que nos facilite la vida, ¿no? Entonces en este caso tener un parser monádico nos va a ayudar mucho, justamente gracias a que tenemos un do que nos salve, ¿no?
Entonces la primera clase que tenemos que instanciar, como recordarán, tiene que ser funtor, ¿no? Entonces para que algo sea de tipo funtor necesitamos decirle cómo funciona la función map. En este caso, pues básicamente si lo que tenemos es una lista de tuplas cuyos elementos son primero un carácter o algo del tipo del parser y la cadena faltante, pues evidentemente el mapeo lo tendremos que hacer sobre el primer valor que está encapsulando la tupla. Entonces voy a definir el mapeo, nos tiene que generar después siempre un parser, ¿no? Acuérdense que fmap toma algo que está, una función, un contexto, y nos devuelve algo del mismo contexto, ¿no? Entonces estoy tomando la función g, un contexto que en este caso es un parser, y vuelvo a construir un parser, ¿no? En este caso le ponemos P minúscula porque no sabemos qué es lo que tiene exactamente ese parser, y aquí le ponemos P mayúscula porque justamente es lo que queremos construir, ¿no? Es el constructor, y esto es el parser ya encapsulado ahí, ¿no? Entonces lo que voy a devolver pues va a ser evidentemente otro parser que está esperando una entrada, pero que ahora lo que va a hacer es justamente hacer primero un parse del parse que ya teníamos, es decir, lo va a aplicar con cierta entrada, y en caso de que este parser nos haya devuelto la lista vacía, es decir, que ocurrió un error, seguimos propagándolo hasta que acabe, ¿no? O sea, si ya encontré que una de las entradas me devolvió la lista vacía, yo le quiero hacer un mapeo, no importa porque pues no hay nada que mapear, entonces sigue siendo la vacía, ¿no? Este es como el map que conocemos de toda la vida. Si por el contrario, este parser que tenemos aquí nos generó una lista con una única tupla, pues lo que tengo que hacer es que esa tupla me devolvió un B, que fue justamente el tipo de dato que procesé, y una salida, ¿no? Que es la cadena que nos falta por procesar. Entonces en este caso, justamente lo que voy a hacer es aplicar G con B. Ese es el mapeo, ¿no? El mapeo lo voy a aplicar sobre el primer elemento, que básicamente es el value que está encapsulando el contexto parser, ¿no? Entonces eso es básicamente el map. Entonces, por ejemplo, si yo hago un parse si primero le aplico un mapeo toOper a ítem, ¿se acuerdan que ítem lo único que hacía era tomar el primer elemento de la cadena, ¿no? y lo proceso justamente con esta cadena? Pues básicamente lo que me va a dejar es una lista cuyo, en vez de tener como tal la A ahí, que era el primer elemento de la lista, dado que le apliqué toOper, pues justamente nos devuelve una tupla con A, ¿no? Dense cuenta que el map no se le está aplicando a la cadena como tal, se le está aplicando al contexto que tenemos aquí, ¿no? Acuérdense que map recibe una función y una estructura o contexto, ¿no? Entonces en este caso el contexto que estás recibiendo es el de ítem, ¿no? Entonces si yo hago un parse de ítem, ¿no? Ya habíamos visto que podemos tener algunas de estas cosas, ¿no? Que es justamente lo que está representando aquí. Y si por el contrario paso la lista vacía, pues se sigue propagando el error o la ausencia de procesado algo, ¿no? Entonces listo, ya tenemos que esto es parte de funtor. Ahora vamos a hacerlo parte de aplicativo. Entonces justamente si queremos que algo sea parte de aplicativo, tenemos que definir tanto la función pure como la función apply, ¿no? Entonces pure básicamente lo que hace es construir un nuevo parser y nos va a construir una función que justamente está esperando una entrada y que devuelve el resultado de meter este B dentro de un contexto justamente con el input que nos vayan a pasar en algún momento. De hecho aquí no en algún momento, sino aquí en vez de imp debe de ser int, ¿no? Si quieren lo cambiamos nuevamente en vivo, perdón, pero creo que ya se los dije en algún video, hacer presentaciones es muy tedioso, ¿no? Porque hay que estar haciendo todo esto de un día para otro básicamente, ¿no? Entonces justamente la entrada que va a recibir esta función la dejamos tal cual, y lo único que estoy diciendo es encapsula este valor en un contexto de tipo parser, ¿no? Es básicamente lo que hacía pure, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo hago pure de 1, eso lo va a meter en un parser, ¿no? Y si después lo proceso con ABC, pues justamente como yo ya había metido el 1 dentro de un contexto, pues se mantiene ahí, ¿no? Entonces, bueno, y el apply, dado un contexto y otro contexto, este contexto está encapsulando la función G
o cualquier otro valor, este otro contexto está encapsulando el valor X. Lo que tengo que hacer es construir una función donde primero hago el parse de pues este contexto para saber qué es lo que tiene ahí dentro, básicamente para evaluar la G. Y en caso de que con esta entrada el parser nos devuelva una lista vacía, la seguimos propagando. En caso contrario, es decir, que nos generó la G que está encapsulando el parser y el resto de la cadena, pues básicamente lo que tengo que hacer es mapear, ¿no?, el contexto siguiente, ¿no?, con esa función G, y mantenemos el out ahí. Es decir, ahora lo voy a procesar con esta nueva cadena, ¿no? Entonces dense cuenta que voy a ir propagando los resultados del parser hasta que yo concluya la cadena completa y al final me quede la lista vacía y pegue pues todos los resultados en una sola lista, ¿no? Y por el contrario, bueno, esto es por ejemplo un uso de Pure, pero también el uso de este apply pues tiene muchas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a construir un parser que tome cadenas y que a partir de 3, si tiene 3 caracteres, solo nos tome el primero y el último, ¿no?, que ignore completamente el segundo. Y si tenemos más de 3 caracteres, que ni siquiera los pele, ¿no? O sea, que únicamente considere los 3 caracteres de una cadena y se quede con el primero y el último, ¿no? Entonces yo puedo definir ese parser justamente aplicando pure de G, ¿no? Ahorita vemos quién es G, con 3 ítem, ¿no? Entonces básicamente si recibo una G, una X, una Y y una Z, al final lo que voy a devolver es una tupla donde me voy a quedar únicamente, perdón que mi perro ladró, me voy a quedar únicamente con el primer elemento y el último que recibí, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es ignorando básicamente el elemento que está en medio, que justamente sería este ítem, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo ejecuto este parse, que es justamente el tree, ¿no?, de 3 elementos, y le paso esta cadena. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es tomar los primeros 3 elementos, porque ni siquiera me importan los demás, y lo que hago es quedarme con el primero y el segundo. Sin embargo, dense cuenta que lo que estoy devolviendo es una tupla que dentro tiene otra tupla. ¿Por qué? Porque justamente el tipo de dato del parser es el tipo que devuelve 2char, ¿no? Es un parser de tuplas, ¿no? Entonces por eso la tupla final devuelve, ¿sale? Entonces, y en caso contrario, es decir, que recibamos menos de 3 caracteres, pues no tengo que otro carácter pegar, entonces lo puedo reportar como la lista vacía, ¿no? Entonces justamente lo que estoy haciendo es como pasar resultados entre ítem, ¿no? Justamente por eso, al combinar los 3, ¿no?, los 3 elementos y nuestro pure de G, pues justamente obtengo únicamente dos elementos, ¿sale? Y esto justamente por el hecho de que G es una función que recibe 3 elementos y nos construye una tupla, ¿no? Pero necesito que justamente esa G esté metida en un contexto que en este caso es nuestro parser, ¿no? Entonces lo que hago es aplicar G con el primer ítem, pero pues el primer ítem es un contexto que necesito asociar con los otros 2, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a hacerlo instancia de monad. Entonces una mónada va a ser justamente la implementación. Acuérdense que tenemos que implementar return y nuestro operador de secuencia, pero acuérdense también que return es un sinónimo o otra forma de llamar a pure. Entonces ya lo tenemos, ya no es necesario ponerlo. Entonces básicamente si yo tengo un contexto y a otro contexto f, es decir, el resultado de lo que tenga aquí lo saco y se lo paso a f, pues básicamente lo que tengo que construir es un parser que está esperando una entrada. Si yo saco del contexto lo que tiene p, aplicándole parse con esa entrada, y me devuelve la vacía, pues sigo propagando. Esto siempre lo vamos a mantener constante, ¿no? Siempre que hay un error lo sigo propagando y propagando y propagando, ¿no? Entonces ahí se va a quedar tal cual. Y en caso contrario, es decir, que yo tenga una lista que ya me generó un value y una salida, pues esa salida que me acaba de generar o ese value que acabo de tener aquí, se lo voy a pasar al siguiente contexto. Es decir, voy a hacer ahora un parse, pero aplicando f con b, ¿no? Y sigo teniendo esta misma salida porque es con la cual voy a procesar el siguiente resultado. Entonces justamente aquí
el operador de secuencia es el que nos va a permitir ir procesando y procesando y procesando y procesando hasta que acabe de consumir toda la cadena del parser. Por supuesto, todo esto lo iremos haciendo y con mucho más detalle más adelante. En este video todavía no. Ahorita solo me estoy enfocando en que esto sea parte de Funtor, aplicativo y Monad. Y entonces, por ejemplo, si quiero redefinir el parser que definimos hace rato, ¿no? En lugar de estar haciendo pues toda esta notación que a veces es muy confusa para las personas, pues mejor simplemente hago un do. Entonces digo, mira, x es igual a nuestro parser item, ¿no? Que es este valor. A z le vas a pasar lo que sacó item, ¿no? Entonces tanto x como z lo estamos instanciando con el valor de item, ¿no? Entonces, en pocas palabras, tenemos 3 caracteres, ¿se acuerdan? Entonces el primero lo proceso con item, el segundo también lo proceso con item, pero ya ni siquiera lo guardo en ningún lugar. El tercero lo vuelvo a procesar con item y al final simplemente devuelvo x y z, ¿no? Ya no me importa el elemento del medio. Si en algún punto hubo un error o hay más caracteres, los ignora completamente, ¿no? Entonces se simplifica considerablemente nuestro parser en este caso, ¿no? Entonces acuérdense también que el return es simplemente otro nombre para pure. Entonces en este caso nos construye un parser que siempre tiene éxito, ¿no? O sea que siempre pudo procesar todo, ¿no? Entonces nada más como recordatorio, ¿no? Vamos a adoptar este enfoque monádico para escribir parsers utilizando la notación do, ¿no? En general vamos a omitir siempre el uso de fmap y applicative justamente porque es confuso, ¿no? Entonces nada más quería que vieran cómo está implementado y a partir de este punto ya simplemente vamos a hacer uso de la notación do para pues escribir estos programas. De hecho necesitamos ver otra alternativa para procesar los parsers, ¿no? De hecho ahorita ya podrían hacer un parser monádico, ¿no? Pero bueno, también podemos ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? Entonces, esto es todo por este video. Espero que haya quedado medianamente claro. Por favor, no pierdan en mente estos temas. Si tienen dudas, me dicen, ¿no? Porque justamente pues los necesitamos para la siguiente lección. Entonces, es importante que lo dominen, ¿sale? Entonces, pues bueno, yo los veo en otro video, en otra sesión. Se cuidan. Bye, bye.